Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Y sí que hay varios temas el día de hoy. En el tema sanitario, lo último que ha dicho la ministra de Salud, Pilar Macetti, en el Congreso de la República, realmente es para preocuparse, lo vamos a analizar, pero les doy un adelanto. Ya conviven en el Perú la variante de esta enfermedad de Brasil y la variante británica. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene esto? La expectativa de la llegada de las vacunas, ¿podrá contrarrestarla? Analizaremos todo eso. Pero primero, otro tema clave importante, porque el día de hoy el Pleno del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que aprobó el Congreso de la República por insistencia, que permite o que permitía la devolución de los aportes, a la ONP, a los afiliados. Estamos ya conectados con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, para que nos explique el sentido del voto, la argumentación detrás de este voto, que dicho sea de paso, el Pleno del TCA, los 7 magistrados votaron por unanimidad por la inconstitucionalidad de esta norma. Magistrado Eloy Espinosa Saldaña, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Un gusto estar contigo y con toda tu teleaudiencia. Por favor, explíquenos el sentido detrás de esta votación, ¿no? Hemos discutido bastante de esta norma impulsada desde el Congreso de la República, pero ¿cuáles han sido los principales cuestionamientos que los magistrados del Tribunal Constitucional encontraron en esta ley, magistrado? Yo voy a mencionar algunas ideas que han sido básicas en una sentencia que ha generado un consenso de los 7, aunque cada uno de nosotros hasta el día 8 tiene plazo para presentar un voto para profundizar algunos puntos de vista, porque la sentencia siempre es un consenso de minutos. Primer elemento a tomar en cuenta, y que hay que decirlo, entonces, porque muchas veces se habla el dinero de los aportantes, ya no es el dinero de los aportantes. Entonces, tú que manejas los temas económicos, sabes cuando nos referimos a una contribución. Claro. O sea, los aportes de la ONP son una contribución, o sea, algo que el ciudadano da al Estado para que después el Estado le preste un servicio. ¿Cuál es el tipo de servicio que le va a prestar? Un fondo de solidario para poderle cubrir cuando la persona se enferme gravemente, no pueda trabajar, cuando tenga cierta edad y tampoco esté en condiciones de trabajar, cuando fallezca esta persona pero tenga familia que todavía tenga que mantenerse. Entonces se juega con la idea de decir que estos fondos siguen siendo los de los aportantes. No, es como que el ejemplo de la olla común es un ejemplo muy, muy gráfico. Sí. Tú, Omar, aportas a una olla común de un comedor popular. Entonces las cosas que tú aportaste ya no son tuyas. Son del comedor popular, que después te va a dar el servicio de poder comer 2, 3 veces al día. Entonces, esta es la idea que hay que desterrar. A la gente se le está creando expectativas de que es un dinero que se le ha quitado, que lo puede recuperar. No es su dinero. Entonces, eso es una primera cosa que en el tribunal le hemos tenido clara, y no solo nosotros. Cuando el procurador del Congreso plantea el tema, sale uno de los expertos, un profesor de más de 30 años de Derecho de Seguridad Social, y le dice, un momentito, entonces esto no es el dinero de los aportantes. Los aportantes Exacto. Lo que han puesto ha hecho una contribución. Este dinero es un dinero que el Estado tiene obligación de generar condiciones para cuando alguien tenga que, por invalidez o por edad, tenga que tener un nivel de protección, tenga un fondo solidario con que atender. Solo para redondearlo, magistrado, ¿no? Porque es muy importante, porque lamentablemente se ha jugado con la expectativa de la población en base a este tema. El sistema público de pensiones funciona de tal manera que dinero que ingresa al sistema, aporte que ingresa, descuento que le hacen al trabajador afiliado a la ONP, es dinero que directamente va a pagar la pensión de un jubilado, que es totalmente distinto al sistema privado de pensiones, donde dinero que nos descuentan, dinero que va a una bolsa individual. ¿Estoy en lo correcto? Eso es lo que es correctísimo, porque esa es la idea de lo que se llama el sistema de reparto, sobre lo que está diseñado la ONP. Esto es como los nuevos van cubriendo las pensiones de los antiguos. Exacto.
Entonces, por eso se llama sistema de reparto. Hay una solidaridad que se genera intergeneracional, o sea, las generaciones nuevas van poniendo el dinero que va cubriendo a las generaciones antiguas o a las personas que tienen serios problemas de salud. Y ese dinero que van poniendo ya no es el dinero de Omar Mariluz ni de Eloy Espinosa Saldaña, es el dinero que hemos puesto para que en manos del Estado, para que éste pueda cubrir esas necesidades básicas cuando estemos en momentos difíciles. Y eso hay que decirlo porque se crea una expectativa en la gente que no corresponde a la realidad. Entonces, y segunda situación, entonces esta solidaridad intergeneracional se rompe si es que, digo, no, desde ahora en adelante, Omar Mariluz puede sacar 4.300 soles. Si todos los que estaban en posibilidad de sacar dinero lo hubieran sacado 15.900 millones de soles que había que pagar. Y la pregunta es, ¿cómo queda la pensión del que al día siguiente que se entregó el dinero necesita su pensión de jubilación? Si no hay dinero. Sí, claro. Sí, claro. El Estado tendría que sacar más plata para ponerlo. ¿Cómo queda la situación de aquella persona que en este momento de pandemia, en la desesperación, le hubiera llegado a sacar el dinero? Cuando de aquí a 20 años realmente esté en condiciones de no poder trabajar, ¿quién lo va a cubrir? Entonces, estas cosas se las hemos tenido presentes junto a algunas otras, como el de la cuestión de quién tiene capacidad de gasto y quién no la tiene. Pero punto, veo que hay una pregunta tuya que viene a responder. Exactamente, ese punto me parece crucial, magistrado, porque no solo lo vemos en el caso del ONP, lo estamos viendo lamentablemente en una serie de proyectos de ley que son aprobados en comisión y luego aprobados por el Pleno, observados y aprobados por insistencia. El tema de la iniciativa de gasto, quizá para mucha gente esto no es un término común, pero es claro, según la Constitución, y usted me corregirá mejor que nadie, que el Congreso, los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, no pueden aprobar proyectos, entiendo, que le generen, que le demanden un gasto al Ejecutivo. Y este proyecto en específico del ONP obligaba al Estado a dar un desembolso de más de 16.000 millones de soles, según el Ministerio de Economía. ¿Qué es la iniciativa de gasto? ¿Y por qué continuamos con lo mismo proyecto tras proyecto? A ver, yo no puedo, como podrás comprender, querido Omar, hacer un juicio de valor sobre el comportamiento de los congresistas. A nosotros nos toca como Tribunal Constitucional corregir al grande, al chico, al poderoso y al débil, si es que no sigue los parámetros constitucionales. Exacto. Yo no. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que ahora? Vamos a tu segunda pregunta. La idea de iniciativa de gasto parte de un supuesto importante. La hacienda pública, o sea, lo que tenemos como para poder gastar, invertir como Estado, alguien lo tiene que manejar. Y en la Constitución peruana dice claramente que es el Ejecutivo el encargado de dirigir la hacienda pública. ¿Por qué? Porque si todo el mundo que tiene iniciativas pudiera crearse una cobertura presupuestal para esto, fuera de la que se le da en el presupuesto de cada año, pues esto sería un caos, porque yo querría levantar el puentecito para mi pueblo, tú podrías querer armar una facultad de economía para poder dar a conocer los conocimientos que tienen, y así suma y sigue, y esto sería pues un descalabro, una inseguridad absoluta, y no se sostendría. Como los economistas lo saben mejor que uno, tendríamos que recurrir a endeudarnos o tendríamos que recurrir a la maquinita para poder tener dinero, financiar esto, y todo el crecimiento económico que tenemos se deprecia. Entonces, la Constitución ha sido muy clara. Entonces, si alguna institución quiere sacar un proyecto que va a necesitar que se gasten fondos públicos, necesita de la aprobación del gobierno, porque es el director de cómo se maneja este dinero. Entonces, el artículo 79, ¿qué dice? Y no es nuevo el artículo 79 de nuestra Constitución. El Congreso puede tener muchas facultades, muchas muy importantes, pero entre ellas no está la posibilidad de decidir vamos a gastar un dinero en tanto proyecto si es que no cuenta con un informe del Ejecutivo, que en realidad es una aprobación del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el único que le puede decir cuánto hay en caja para poder poner este proyecto.
Sorprende entonces cuando vamos a la audiencia está en YouTube, yo no miento, cuando lo que nos dice el procurador del Congreso es, no, es que no teníamos que coordinar, ya habíamos hablado en comisiones con el Ejecutivo, pero al final no teníamos que coordinar con él porque estábamos entendiéndonos con los pensionistas porque era su plata. Entonces, un momentito, no es su dinero los pensionistas, y la Constitución es muy clara, habla de que el Congreso no tiene iniciativa de gasto salvo que cuente con un informe del Poder Ejecutivo. No estoy metiéndole ni una línea más al artículo constitucional. Entonces, pues aun cuando haya sido una excelente iniciativa, eso yo no voy a calificar porque a mí no me toca hacer un control de oportunidad, la Constitución es muy clara. Sí. El Congreso no puede disponer de proyectos que generen fondos, el Congreso no puede desmantelar un modelo que es el modelo público de pensiones, puede gustarle más o menos cómo se ejerce, pero ese modelo público de pensiones supone una solidaridad intergeneracional, o sea, no me llevo mi dinero yo porque mi dinero va a necesitar ser útil para darle la pensión al de ayer y mi dinero y el de mañana va a ser quien cubra mi pensión. Esa es la idea. Entonces, frente a estos elementos, independientemente de cualquier otras consideraciones extras, se puede entender que forma de salvar la constitucionalidad la norma dictada en su momento por el Congreso. Clarísimo. Ahora, magistrado, ¿qué pasa con esta pata de la norma que establecía un bono extraordinario, no para los afiliados, sino para los jubilados de la ONP? Este bono de, entiendo, es 930 soles, si no me estoy equivocando. Una vez declarado inconstitucional la norma, ¿esto está en riesgo? ¿Qué se ha establecido sobre ese punto específico del bono? Con todo gusto. Dos razones. La primera, el bono es una naturaleza distinta a la de un aporte. El bono es una iniciativa que toma el gobierno cuando ve que hay un sector que está en una situación vulnerable por una coyuntura determinada y por eso le facilita un bono. Con lo cual nada tiene que ver con la dinámica de yo pongo un dinero para que después el más joven me cuide cuando yo esté en condiciones de ser pensionista. Y segundo asunto, nuestras sentencias no tienen efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir? Lo que ocurrió en el camino antes de llegar a la sentencia se presume constitucional. Todo el mundo actuó de buena fe pensando que era constitucional, hasta que llega la declaración de inconstitucionalidad del tribunal. Entonces, estos bonos, Omar, se cobran, se han cobrado y se tienen que seguir cobrando. Entonces, lo que sí no pasa a partir de esta sentencia es esa idea de otorgar 4.300 o entre 4.300 y 4.400 soles en 2 armadas a los ciudadanos. Eso sí no va más. Ahora, magistrado, ya, digamos, con esta sentencia, por unanimidad nuevamente, los 7 magistrados del Pleno del TC han votado en ese sentido. Con esta sentencia, este tema ya queda zanjado. Se lo pregunto porque ya escuchamos a un candidato a la presidencia de la República, el señor Daniel Urresti, que además es congresista, que dice que si es que él llega a ser gobierno, él de todas maneras va a sacar esto, lo va a implementar. Pero la pregunta, más allá de lo político, que no es mi afán, es... ¿esto ya quedó zanjado? ¿Esto ya no se puede tocar? El Congreso o el gobierno no tienen derechos fundamentales. Los que tienen derechos fundamentales son los ciudadanos. O sea, si un congresista quiere reclamar en órganos internacionales, le van a decir estos son de protección de derechos. Entonces, quien puede a tal caso reclamar o puede ser tentado a reclamar son los ciudadanos pensionistas. Pero hay que advertirles una cosa, para que no se lleven una decepción después de 3 o 4 años estando discutiendo el sistema interamericano. No es su dinero. Entonces, lo primero que se va a plantear en la discusión internacional es, nosotros protegemos derechos. ¿Qué derecho tiene usted? Yo soy propietario de ese dinero. No, señor, esta es una contribución. Usted ya no es el dueño del dinero. Usted lo que tiene, ha soltado un dinero para el gobierno de turno y el gobierno de turno lo administra para que usted pueda tener una buena vejez o pueda tener una situación de que le cubran si tiene una enfermedad muy grave y ya no puede trabajar, que no es lo mismo que tener un derecho. Entonces, lo que se tiene es una expectativa de atención gubernamental. Entonces, y eso no protege la Comisión ni la Corte Interamericana. Protege esos derechos. Entonces,
Sí podría alguien de un ONP, la AFP, que tiene un dinero puesto a su nombre, a Omar Mariluz, y que ese dinero se lo quitan, ahí sí podría reclamar porque ahí tiene un dinero que es suyo. Pero acá no hay un dinero que sea tuyo. Entonces, ¿qué vas a reclamar ante la Corte Interamericana? No creemos expectativas a una población que está muy golpeada, con una crisis económica aguda, con una crisis sanitaria, que tú la vas a explicar con más detalle, tus invitados, después de mi intervención. No golpeemos creando expectativas de lo que no corresponde. Lo que tenemos es que procurar trabajar en una lógica de cooperación de poderes. Si el Congreso tiene una iniciativa, bueno, la conversa con el gobierno para tratar de ver si hay fondos. Y si en el Perú nos hemos puesto de acuerdo, Congreso, gobierno, para sacar cambios como los del FONAVI para que se hagan por referéndum. Entonces, hay que tener, en los más difíciles que sean los momentos, voluntad de cooperación y voluntad de colaboración. Y eso nos evita de estos choques, de esta generación de expectativas que no se pueden cubrir. Todos tenemos que ser solidarios con las personas que están de condición de pensionistas. Ahora, pero el Estado constitucional no nos permite hacer cualquier cosa de cualquier manera. Ahora, magistrado, da la sensación justo con esas últimas palabras, ¿no? No podemos aprobar pues cualquier cosa y como nos imaginemos que debería ser, pero diera la sensación en estos últimos meses de que faltase un filtro, que hay algo ahí que no está funcionando, porque entre que el Congreso aprueba una norma por insistencia, el Tribunal Constitucional lo observa, lo ve, lo analiza, lo vota. Hay un tiempo donde se termina implementando algo que termina siendo perjudicial para el país o para un grupo determinado. ¿Hace falta un mayor filtro? No sé si en el Parlamento hay un problema ahí entre las instituciones. Hay varias cosas que explicar. Comencemos por lo último que has planteado. El Tribunal tiene una ley que guía cuántos son los plazos para ver cada cosa. Entonces llega una demanda como la del gobierno, nosotros la pasamos de inmediato al Congreso, pero el Congreso tiene hasta 30 días hábiles para contestar, o sea, esos son 40 días. Y claro, los fenómenos políticos en 40 días en nuestro país puede pasar cualquier cosa. No olvidemos que hace muy poco, en una semana, tuvimos 3 presidentes. Claro que Entonces, hemos pedido múltiples veces que se modifique la ley y que los periodos sean más cortos. Si lo que estamos tratando de resolver de problemas de gran envergadura para todo el país, no podemos nosotros estar atados de manos como tribunal esperando 30 o 40 días que nos contesten para decir, mira cómo ha pasado la cosa. Nosotros hemos actuado muy rápidamente. La contestación nos dio el día 28. Hay que pasar 3 días hábiles para poder convocar una audiencia. Al tercer día hábil, que caía el día de ayer, se convocó la audiencia. Y hoy estamos resolviendo. ¿Qué más rápido podemos ir nosotros? No hay forma. Entonces, pero claro, no controlamos los plazos de cuánto demora, por ejemplo, el gobierno en presentar su demanda y cuánto demora el Congreso en contestarla. Eso es un primer nivel de la discusión que hay que manejar. Y un segundo es el Estado constitucional, cada cual tiene sus competencias, pero no puede ser que cada cual asuma que se pueda manejar un país. No hay país que funcione si no hay un nivel de comunicación, coordinación. Uy, creo que tuvimos ¿Lo tenemos al magistrado? ¿Perdimos? Sí. Bueno, yo te escucho. No sé. He visto que la imagen está congelada. Pero sí, no se preocupe. Ahora lo escuchamos perfectamente, magistrado. Perfecto. Lo que estaba diciendo que creo que es lo que no se ha escuchado, que aparte del tema, entonces, de estos plazos largos para nosotros resolver, hay un principio básico, Omar, amigos, amigas. El principio básico es el principio de colaboración y cooperación entre poderes. O sea, todas las instituciones, si queremos sacar cualquier país adelante dentro de las pautas de un Estado constitucional, no tenemos que ver que el que piensa distinto es enemigo. No, tenemos que sentarnos a conversar para conseguir consensos básicos, porque si no, no hay país que pueda avanzar de manera más o menos racional. Entonces, no podemos ser un país que nos confiemos de que el commodity entra, tenemos dinero por el commodity, y cuando muere el commodity, entonces vemos de qué nos mantenemos porque no nos ponemos de acuerdo en nada.
Si eso es parecido a parte de la historia económica del país, no es culpa mía. Pero lo que busca un Estado constitucional es que tu Congreso, yo gobierno, el Poder Judicial, la policía, todos establezcan coordinaciones básicas, mínimas, y que a tal caso, si no se ponen de acuerdo, procesen adecuadamente las diferencias. Lo que hemos visto en los últimos meses, magistrado, y a eso quizá me refería con filtros, y se lo pregunto, nos hace pensar en la necesidad de un Senado, porque el Tribunal Constitucional de alguna manera se ha convertido en una especie de Senado, ¿no?, donde se revisan estas leyes aprobadas en el Parlamento. Sí y no. A ver, el Tribunal Constitucional hoy está haciendo lo que hacen todos los tribunales constitucionales en el mundo. Donde existe un tribunal constitucional que funciona bien, es el gran mediador jurídico, bajo parámetros jurídicos, los de la Constitución, de los grandes problemas sociales, económicos, políticos. Eso lo hace todo buen tribunal constitucional, o algunas Cortes Supremas que en realidad la actúan como tribunales constitucionales, la Corte Suprema Federal Norteamericana. Sí. O sea, cuando hubo el problema hasta de los votos para ver quién ganaba las elecciones, ¿a quién se va? Al equivalente al Tribunal Constitucional peruano. Entonces, eso es un rol de los tribunales constitucionales. Ahora, si la pregunta es, entonces, si se necesita el Senado o no, yo preferiría no contestarla, pero sí advertir algo. Cuando se tiene un Congreso unicameral, hay mecanismos de control que deben funcionar. En un Congreso unicameral debe ser excepcionalísimo la excepcionalidad, el sustraerse el trámite de comisiones. Entonces, porque las comisiones, hablando tú, reclamando filtros, son los filtros, porque supuestamente ahí están los congresistas y las congresistas más especializadas en cada tema. Eso que lleguen proyectos con dispensa de trámite de comisiones no es una buena práctica en un Congreso unicameral, porque si no, la decisión puede ser una decisión muy emocional, de coyuntura, y después ya no hay cómo revertirla, porque ¿es el pleno o es el pleno? Entonces, si vamos a mantener un esquema unicameral, usemos los mecanismos de control interno que tiene todo Congreso unicameral. Si no, esto se dispara. Y justamente, magistrado, para concluir, porque nos gana el tiempo, hablando de emociones y de la coyuntura, ¿no?, coyuntura de pandemia y electoral, ¿es el mejor momento para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, o esto ya debería encargarse, digamos, el próximo Congreso de la República con un nuevo gobierno? Eso no lo decidimos nosotros. Nosotros, cuando asumimos un cargo, somos nombrados por 5 años, y la ley orgánica dice que si renunciamos, somos responsables penal y administrativamente por todo lo que pasa. O sea, se pierde un expediente en el tribunal y yo voy preso. Entonces, ¿qué consigues con eso? Que nadie se vaya. Y nosotros no podemos desarrollar proyectos de vida a largo plazo porque no sabemos cuánto tiempo estemos en el tribunal. Eso depende de los congresos, y el Congreso actúa con una evaluación de oportunidad. Si este Congreso tiene las condiciones para cambiarlo, lo tiene el próximo, es una decisión de políticos en la cual no me toca intervenir. Pero lo que sí puedo asegurar, Omar, es que yo y mis compañeros en el tribunal trabajaremos con la máxima dedicación hasta el último momento que estemos en el cargo. Porque el hecho que haya vencido formalmente otros mandatos no nos desentiende de la responsabilidad que el país nos reclama. Perfecto, magistrado. Muchas gracias por estas luces y estos comentarios y sobre todo la explicación. Gracias, Omar. Un placer estar aquí. No, un abrazo. Muchas gracias, magistrado. Omar, un placer estar aquí. No, muchas gracias. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña explicándonos lo que hubo detrás del voto por unanimidad nuevamente que declara inconstitucional la ley que permite la devolución de aportes de la ONP. Vamos a una pausa y ahora sí venimos para hablar de todo el tema sanitario porque hay noticias positivas en cuanto a la vacuna, fechas por aquí, fechas por allá, pero el dato preocupante es que ya están estas variantes del virus en nuestro país, según lo ha anunciado, lo ha confirmado la propia ministra de Salud, Pilar Macetti. ¿Qué implica esto? ¿Qué riesgos nos trae esto en el corto plazo? ¿Las vacunas que lleguen serán suficientes para combatir estas variantes del virus? Después de la pausa.